Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de COBOL. Empezamos con un tema bastante importante para entender mejor las posibilidades sintácticas que tenemos con todo sobre el lenguaje COBOL. Se trata del metalenguaje COBOL. El metalenguaje COBOL es una forma de expresar la sintaxis de COBOL con una notación en concreto. Conociéndola podrás ver qué cosas se pueden utilizar con cierta palabra COBOL, qué cosas son opcionales, etc. Ahora que ya sabes bastantes cosas sobre el funcionamiento en general sobre COBOL, es buen momento para que entiendas este tema, que puede ser bastante complicado, pero intentaré que lo entiendas lo más fácil posible. Es posible que después de este capítulo haya ciertas cosas que no entiendas del todo. Si es así, las irás entendiendo perfectamente a medida que vaya poniendo más ejemplos en el curso. ¿Por qué aprender este metalenguaje? Sencillamente porque cuando lo conoces te ayuda a tener una visión panorámica del uso de ciertas cosas de COBOL. Este metalenguaje es como una mini referencia súper reducida. Además, esto se utilizará en muchos de los próximos capítulos. Y encontrarás este metalenguaje también en otras explicaciones que no son mías sobre COBOL. Pues bien, para iniciarte en este metalenguaje vamos a ver en el capítulo de hoy el metalenguaje en concreto para compute, que es un elemento que tiene un poquito de todo. Lo que ves en pantalla puede que te parezca una locura, sin embargo es más fácil de entender de lo que aparenta este diagrama. En la mitad superior tienes el metalenguaje correspondiente a compute. En la segunda, la leyenda para que tengas unas indicaciones claras de cada elemento. Todos los metalenguajes de COBOL que encuentres van a ser en blanco y negro, con gran sencillez. Estos son los clásicos que encontrarás en muchos sitios. Sin embargo, contienen los mismos elementos que mis diagramas, los cuales les he añadido un poco de color y algo de estilo para que os sea más fácil asociar cada cosa. Por si tienes problemas para distinguir ciertos colores, no te preocupes porque iré señalando con flechas cada una de las cosas que vaya comentando. Las partes de color rojo, las que contienen cosas subrayadas, como compute, rounded, size error, son palabras reservadas del lenguaje COBOL. Estas, al estar subrayadas, indican que son obligatorias en la estructura. Sin embargo, tenemos ciertos matices. Por ejemplo, para declarar un compute, obviamente debemos utilizar primero la palabra reservada compute, si no, no empezaría la estructura. Lo siguiente que nos encontramos son unas llaves. Estas llaves indican que los elementos que encierran nos dan una opción a elegir obligatoriamente. Si solo hay una, como en el caso de las primeras llaves, hay que elegir esa opción sí o sí, ya que es la única que se nos da. La parte de color rosa, la que lleva un identificador, es una palabra o identificador que escribe la persona que programa. Este identificador representará, por ejemplo, una variable. Los nombres de las variables son identificadores. Entonces, lo que escribimos después del compute siempre será un identificador. Al ser un elemento propio de quien programa, se indica con la convención propia de nombres propios, que sería la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas, que es la convención que estoy utilizando en la mayoría de capítulos. ¿Qué representa ese símbolo que se ve ahí? Esto se trata de sufijos de identificadores o del tipo de dato admitido por el identificador, como lo entiendas mejor. Los sufijos de identificadores se escriben para expresar el tipo de dato que se espera para cierto identificador. Entonces, si miras esta tabla, verás que lo que espera es un identificador con un tipo de dato numérico. No alfanumérico, no alfabético, sino un dato numérico. Pues ya está, con este metalenguaje sabemos qué tipo de dato podemos utilizar con compute. Probemos todo lo que llevamos hasta ahora en el metalenguaje. Pondríamos la parte obligatoria, que es compute. Y a continuación, si dejamos esto finalizado de esta forma, nos daría error. Sería un error de sintaxis, punto inesperado. Tal y como nos indica el metalenguaje, debemos poner obligatoriamente un identificador. Y este identificador debe ser de tipo numérico. Pues aquí he escrito una variable numérica. Pondremos el identificador, que es resultado, o cualquier otro. Y si dejamos esto así, nos dará error todavía, ya que nos queda una última parte obligatoria, que sería la de la expresión aritmética. Antes de llegar ahí, vamos a ver la parte opcional, que es la que se está indicando primero con estos corchetes. Estos indican que todos los elementos que haya entre ellos se pueden utilizar de manera opcional. Por ejemplo, el uso de rounded, el cual no es obligatorio en un compute. Entonces, ¿por qué rounded está subrayado? ¿Nos indica esto que es obligatorio? ¿Se está contradiciendo? La respuesta es que no se contradice. Rounded es obligatorio, pero en su propio contexto. Será obligatorio si decides utilizar su parte opcional, que en este caso no tiene mucho sentido,
ya que es el único elemento de su contexto opcional. En otros ejemplos ya verás cómo le encuentras el sentido a esto. Bien, pues nos queda claro que lo que hay en los corchetes es opcional. Nos vamos al código y aquí es donde podemos especificar rounded. Si queremos, claro. Nos quedaría, tal y como te he dicho, otra parte más obligatoria, que sería la de la expresión aritmética. Esta tiene que estar siempre sí o sí en un compute. Por lo tanto, vamos a añadirla. Podría ser perfectamente esta operación. Con esto tendríamos la parte absolutamente obligatoria del compute. ¿Qué nos están indicando esos puntos suspensivos? La parte de color azul. Pues es que lo que hay entre las llaves se puede repetir tantas veces como necesitemos. Nos está indicando que podemos repetir la parte de identificador más rounded, si queremos opcionalmente ese rounded. Un ejemplo de esto sería este. Tenemos un compute con un identificador y un rounded. Después de este no ponemos ninguna operación aritmética, sino que repetimos ese bloque que está entre las llaves, identificador más rounded opcionalmente, y lo podemos ir repitiendo tantas veces como queramos. Finalmente, tiene que haber un identificador con la operación aritmética. Y te preguntarás, ¿por qué estamos redondeando ese resultado 1 y resultado 2? Pues lo hacemos para obtener esto, 3 resultados diferentes. Estamos realizando una misma operación, pero la almacenamos de 3 formas distintas. En el primer resultado se hace redondeo, en el segundo también, siempre teniendo en cuenta los diferentes tamaños de picture. Fíjate que resultado 1 es diferente al resultado 2. En el resultado 1 me redondearía el resultado teniendo en cuenta ese picture con decimales. En el resultado 2, en cambio, tenemos nada más números enteros y me redondea al entero más cercano. Finalmente, en el resultado 3 se almacena el resultado tal cual, sin redondear, quepa o no quepa en el picture. De ahí vienen esos puntos suspensivos, para hacer esta repetición. Como puedes ver, la expresión aritmética está después de esos puntos suspensivos, lo que nos indica que no podemos realizar múltiples expresiones aritméticas en un mismo compute. Algo que no podrías hacer, por ejemplo, es esto: realizar en el mismo compute una operación aritmética y luego otra. El metalenguaje va muy bien para ver estas cosas antes de ni siquiera probarlas. Pues ves la cantidad enorme que nos indica un metalenguaje. Solo llevamos la primera línea y ya nos ha dado una gran cantidad de indicaciones. Después, la parte de abajo, la que está con los corchetes grandes, es opcional, tal y como indican los corchetes. Todo ese conjunto es opcional. Como has visto, funciona sin utilizar nada de esto. Si decidimos usar esta parte opcional, nos encontraremos con estas llaves primero. Estas llaves, tal y como indicado, obligan a utilizar el código que hay en ellas. Y si las llaves tienen más de una opción, debemos elegir solo una en cada momento. ¿Vale? Aquí pondríamos compute, identificador, podríamos redondear, hacer esa repetición si quisiéramos, pondríamos la expresión aritmética y después, si queremos, podemos elegir entre poner onSizeError más una instrucción, por ejemplo un display o un move, o en su lugar not onSizeError más la instrucción. Debemos elegir entre una de ellas. ¿Que elegimos onSizeError? Si te fijas, el on es una palabra de COBOL propia del lenguaje, pero que es opcional. Entonces sabemos que podemos poner simplemente sizeError, que el on es simplemente para facilitar la lectura del código por parte de los humanos. Esa característica tan de COBOL. Pues aquí tienes un ejemplo, una variable numérica con un picture de un dígito. En el compute tenemos una operación, una expresión aritmética que ni siquiera es una operación, sencillamente es un valor que le he dado ahí, eso también lo puedes hacer. Y si no cabe, pues va a salir, como te mostré, este onSizeError con una instrucción, que en este caso la parte de la instrucción es este display. Pues saldría en ese caso. ¿Que no quieres poner onSizeError? ¿Que quieres poner un mensaje o una instrucción cuando no se produzca un error? Pues pones el not onSizeError. Pero evidentemente tienes que elegir entre una u otra. Esto es una parte que he añadido yo al metalenguaje. Me ha parecido buena la idea para explicar mejor cierto comportamiento. Este símbolo lo que representa es que se puede repetir lo que hay entre las llaves
pero con opciones diferentes. Es decir, podemos seleccionar primero el on-size error y después elegir la siguiente opción. Y si hubiese 4 opciones, podríamos repetir seleccionando las 4 opciones. Pues en este caso hay 2, podemos repetir seleccionando las 2 opciones. Pero no es lo mismo que lo de los 3 puntos, ya que no podemos repetir en un mismo compute on-size error 2, 3 o más veces. Solo lo podemos utilizar una vez. Para que me entiendas bien, si ponemos on-size error duplicado, porque queremos poner más mensajes o realizar más instrucciones, por ejemplo, nos dará un error, en este caso de sintaxis, inesperado size error. Pero sí que podemos realizar una repetición de esa parte que está entre las llaves, eligiendo la siguiente opción que tengamos. Quedaría de esta forma: not on-size error, le ponemos la instrucción, y esto funcionaría perfectamente, pero no podemos repetir de nuevo not on-size error ni on-size error. Bueno, añadimos aquí el punto, que tocaría ponerlo aquí, y nos sale este error. Básicamente el error nos está diciendo que no se puede colocar el not on-size error antes del on-size error, al menos para el estándar de COBOL 85. Lo he probado con el 2014 y con el 2002, y se puede poner en el orden que quieras. Primero uno, luego el otro, da igual cómo los coloquemos. Sin embargo, en COBOL 85, y seguramente anteriores, hay que poner primero el on-size error y después el not on-size error. Te lo he colocado de forma correcta para todos los estándares aquí, en el metalenguaje. ¿Ves? Si los colocamos de esta manera, no tendríamos ningún problema incluso con el estándar 85. Por último, indicarte también que la instrucción en cada una de estas opciones on-size error o not on-size error es obligatoria si decidimos utilizar su opción. Si ponemos, por ejemplo, on-size error, debe venir después cierta instrucción. No podemos dejar esto así, ni añadir comas, ni nada. Aunque pongamos un punto y finalicemos aquí, nos daría un error de sintaxis. Aquí nos está diciendo que on no se esperaba. Pues bueno, le quitamos el on, que es opcional, y también nos da error. Sencillamente porque tiene que tener cierta instrucción. No tendría sentido dejar esto así. El end compute es una palabra reservada de COBOL, pero es opcional. Se puede finalizar la estructura con un punto o con el end compute. O incluso la puedes dejar en ciertos casos sin finalizar, pero esto no es nada recomendable. Así que finalmente utiliza ese punto o el end compute. Antes de finalizar veamos un metalenguaje más sencillo, el de un display. Así me aseguro de que entiendes mejor este tema y que además te quedas con información extra sobre un elemento que hemos tocado en casi todos los capítulos del curso. En un display tenemos como obligatorio ese display. Lo siguiente que debemos elegir es entre añadir un valor literal o un valor mediante un identificador, una de las dos opciones. Los valores de estos serán de este tipo de dato, el cual admite todos los tipos de identificadores o literales. X a 9. Esta elección es repetible, podemos dar cuantos valores queramos. Utilizamos una vez un identificador, la siguiente vez podemos poner un literal y así cuantas veces necesitemos. Por lo tanto, estas opciones se pueden repetir una y otra vez. Después vendría una parte opcional que no he puesto llamada upon, cosa que veremos más adelante si procede. Por el momento no te la incluyo en el metalenguaje, hasta que no la explique. Finalmente, de forma opcional, como ves con esos corchetes, se puede especificar el with no advancing, con el with, palabra opcional, si decides utilizar esta parte en el display. Más que suficiente para este 30º capítulo. Por supuesto no voy a estar haciendo capítulos dedicados para todos los metalenguajes de cada elemento de COBOL, ya que si no, no acabaríamos nunca. Sí que los voy a ir poniendo de vez en cuando utilicemos ciertos elementos de COBOL, para darte ciertas indicaciones. Si considero que ciertas cosas hay que explicarlas, por supuesto lo haré. Espero que tengáis un bonito día. ¡Hasta la próxima!